tengo mucho gusto de estar con vos en esta ocasión, enfrentando un tema difícil, largo, pero que también es un hito en lo que se refiere a la protección de datos en un plan que va mucho más allá de la Unión Europea. Me refiero al nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales, que estará vigente a finales de mayo del 2018. Este reglamento fue publicado el 4 de mayo de 2016, culminando un íter legislativo largo que empezó el 2012, en enero del 2012, que tuvo o enfrentó vicisitudes varias. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo, nunca antes una iniciativa legislativa había recibido tantas enmiendas, por razones políticas, pero sobre todo por razones económicas y financieras, porque las grandes empresas de Internet, sobre todo norteamericanas, se empeñaron a delimitar, casi me atrevería a decir, a descafeinar el reglamento. Asimismo, en ese día fueron publicados otros dos instrumentos legislativos, dos directivas, una teniendo que ver con la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales. O sea, es la materia de la protección de datos personales en el ámbito criminal va a estar también armonizada a nivel europeo, y además una otra directiva concerniente al tratamiento de los datos de registros de números de pasajeros de transportes aéreos con objetivos de lucha contra el terrorismo y la criminalidad grave. Pero este reglamento no surgió de la nada, no fue algo como se dice Atena del cerebro de Júpiter, pero tiene sus raíces en lo que continúa como la gran referencia, que es el convenio número 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, un reglamento del final de enero del 81, que es importante porque trabaja un concepto y una regulación de los datos personales bastante más allá de la idea negativa de privacidad. Después, y yendo muy rápido, tenemos la Directiva 9546-CE de octubre del 95, que constituyó y constituye hasta este momento el centro del sistema europeo de protección de datos personales, que después es completado por varias otras directivas, una de ellas la que se refiere a la seguridad y protección de datos en comunicaciones electrónicas, que está ella también bajo un procedimiento legislativo para una nueva directiva. Y el fundamento de estas directivas
de los años 90 y de los primeros años ya de este ciclo fue el de impedir que la diversidad de disciplinas nacionales pudieran poner en entredicho la efectividad del mercado interior europeo, para que las empresas pudieran tratar datos, desplazar datos con libertad dentro de las fronteras de la Unión. Más recientemente, el Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y vigente desde 2009, supuso lo que podemos llamar una revolución copernicana, profundizando lo que ya estaba implícito en el Tratado de Maastricht. ¿Qué quiero yo decir con esto? Es que los derechos fundamentales pasaron a estar en el centro de la integración europea, desplazando explícitamente a los objetivos económicos. Basta mirar los artículos 2, 6 o 7 del Tratado de Unión Europea. Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que había sido proclamada pero sin un valor legal en sí misma en diciembre del 2000, fue recibida con el mismo valor formal que el Tratado de la Unión Europea y su complemento, el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Por esta vía, y además por una doble vía, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta, se operó una constitucionalización de la protección de datos personales. Quiero yo decir que en las fuentes primarias, en los tratados y por ende en la Carta, tenemos referencias y regulación expresa, sea de un derecho a la privacidad, sea sobre todo, y que lo que nos interesa hoy aquí, de la protección de datos. Pero no podemos olvidar de ninguna manera el rol central que ha tenido a lo largo de estos años, desde mediados finales de la década de 90 del siglo XX, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es que este tribunal, desde el comienzo de la integración, desde el inicio de los años 60, identificó, o si prefieren, creó los principios del ordenamiento europeo y con una intervención, sea a través del llamado procedimiento prejudicial o de recurso de anulación de datos, de la anulación de actos de las instituciones, fue teniendo la oportunidad de apreciar, sea actos legislativos de los Estados miembros, que actos de la misma Comunidad Europea, antes Unión ahora. Y con sentencias en asuntos tan importantes, y asuntos tan importantes después de Lisboa, como la sentencia Digital Rights Ireland de abril de 2014, o la sentencia Google Spain de mayo del mismo año, o la sentencia Schrems de octubre del 2015, teniendo siempre en cuenta que el Tribunal de Justicia ha mantenido una orientación finalística dirigida a la consolidación del ordenamiento de la Unión Europea y, sobre todo, después del Tratado de Lisboa, de refuerzo
de los derechos fundamentales de las personas. Bueno, abordar punto por punto el reglamento, pero imposible. Bueno, yo estoy en un par de cursos que lo intentan hacer, pero nunca menos de 16 horas. Y yo tendré como unos 5 o 6 minutos. Entonces, para no intentar un milagro, dejaré algunos apuntes. En primer lugar, se trata de un reglamento y no ya de una directiva. Y es posiblemente el cambio principal. De tener 28 o al año que viene 27 regímenes armonizados, regímenes nacionales armonizados, tendremos un único instrumento, aun si el acuerdo político no llegó al punto de no dejar en algunos aspectos secundarios algún margen de maniobra a los estados para reglamentar el reglamento, y también impuso el llamado procedimiento de cooperación y coherencia para garantizar la integridad de los regímenes. Lo que tenemos aquí es una respuesta a la globalización, sobre todo en lo que se refiere a Estados Unidos y sus empresas, para evitar al máximo el llamado forum shopping, que estas empresas se aprovechen de las discrepancias legislativas que aún ocurren entre los Estados miembros de la Unión. Y aún más importante, este reglamento concreta la decisión constitucional de Lisboa, o sea, el reconocimiento de la protección de datos con una materia propia al nivel de la Unión, una materia europea, y no ya, como en tiempos de la directiva, una materia nacional que debía ser armonizada en el plan de la Unión para no contrarrestar el mercado interior. Pensando también en la globalización, el reglamento esclarece, refuerza su ámbito de aplicación territorial. De esta manera, este es el artículo 3, a los tratamientos de datos hechos fuera del territorio de los Estados miembros de la Unión por responsables por el tratamiento o encargados, con establecimiento en uno de estos estados, se aplica el reglamento, aun si el tratamiento de datos es hecho en la nube, en la cloud, o en África, o en Sudamérica, donde sea. Además, los tratamientos de datos de interesados residentes de la Unión Europea por responsables por el tratamiento o encargados sin establecimiento en la Unión, siempre que los interesados fueren destinatarios de ofertas de bienes o servicios, y lo que incluye todas las grandes empresas de Internet, sea Google, Facebook, Amazon, incluso si no tienen lugar pagos directos, si se trata de un modelo de negocio basado en la publicidad, o incluso si se trata de un control del comportamiento de los interesados, desde que estos estén en la Unión Europea, quiere decir, todos los modelos de negocio que asientan en la monetarización del Big Data también son abarcados por este reglamento. Pero puedo enumerar muchísimas otras novedades.
empezando por un concepto bastante más amplio de datos personales, que está en el artículo 4, apartado primero, llegando hasta los números IP, para señalar un ejemplo controvertido, pero sin tocar un tema difícil, en este momento melindroso, que es la llamada desanonimización. O sea, los datos anónimos no son, según el reglamento, datos personales, pero ya tenemos analíticas de Big Data que pueden desanonimizar esos datos anónimos. También tenemos lo que llevará un cambio cultural muy importante en el mundo de informática y de Internet, que es la protección de datos desde el diseño y por defecto, en el artículo 25. Quiere decir que las soluciones técnicas, las aplicaciones de teléfono móvil, no son diseñadas primero para cumplir un objetivo de eficacia o de diseño en plan estético, pero desde su concesión deberán aportar garantías de seguridad y protección de datos. También tenemos aquí, en el artículo 4, apartado 5, 32.1a, 34.3a, un nuevo rol para las llamadas PET, o sea, tecnologías de refuerzo de la privacidad, señaladamente la pseudonimización y el cifrado. Aun si el reglamento se queda corto, incluso en lo que se refiere al tratamiento de datos sensibles, datos de salud, datos políticos, datos sindicales, datos sobre orientación sexual de las personas, al no imponer por defecto un deber de cifrado. También se mantiene el consentimiento como regla. Esto es un problema difícil de abordar, porque los estudios que tenemos es que la gente acepta condiciones, hasta condiciones que no les favorecen, sin pensarlo demasiado. Hay estudios que apuntan una media inferior a los 10 segundos entre la pregunta se acepta y la respuesta. Lo que nos llevaría a acentuar más aún la idea de protección de datos por defecto o por establecimiento de niveles de opción en protección, mayor o menor protección de datos. Pero teniendo en cuenta lo que establece el artículo 8.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la idea de consentimiento es inherente a la de autodeterminación informativa y no habría, por razones digamos que constitucionales, una alternativa posible. También tenemos finalmente el reconocimiento legislativo pleno de un derecho al olvido de las personas de a pie, como se dice en España, no de las personas con relevancia pública, y un derecho al olvido, sea como el que señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto Google Spain, que es lo que se trataba era de no indexar información, pero también un derecho a solicitar y obtener el borrado de la información sobre cada interesado que esté en manos
de un responsable por el tratamiento o un encargado, aun si pasaron esa información a terceras personas. Esto lo establece con detalle el artículo 17. Pero también tenemos un derecho a la portabilidad de los datos del artículo 20. Aquí surge, asociado a la protección de datos y la autonomía informacional, un instrumento para promocionar la competencia. La posibilidad que cada uno pasará a tener de solicitar que todos sus datos le sean entregados, además en un formato compatible, y que se los quede o los pase, o su proveedor, por ejemplo, de telecomunicaciones, haga llegar esos datos a un nuevo proveedor. También es importante, y es a lo mejor lo que en este momento está preocupando más a las administraciones públicas y a las empresas, es la obligatoriedad de tener un delegado de protección de datos que se va a hacer cargo con una posición independiente en el interior de las organizaciones, estando en plantilla o siendo un elemento exterior de la organización, que va a encargar de asegurar la aplicación de las reglas, teniendo como interlocutores sea la administración de la empresa o la presidencia de un municipio o el ministro o un colaborador suyo con poderes delegados, pero también como interlocutor la Autoridad Nacional de Protección de Datos. En estos momentos de nuevas posibilidades para la inteligencia artificial, siguiendo lo que ya señalaba la directiva del 1995, tenemos previsto el artículo 4, apartado 3, artículo 22, apartado 1, la definición y los efectos de la construcción de perfiles, incluyendo las analíticas, y la posibilidad de decisión autónoma por parte de programas, dotados de inteligencia artificial en materias que nos conciernen en cuanto a seres humanos. Y para terminar, lo que también llamó mucho la atención de la prensa son las nuevas multas administrativas del artículo 83. Es que aquí la Comisión Europea en su propuesta inicial se inspiró en el derecho europeo de competencia y estarán sobre la mesa desde el final de mayo del año que viene multas muy elevadas, que ya no será posible la idea de no pasa nada, pagamos la multa y todo sigue igual. Es que las multas podrán llegar al 4% del facturado mundial de una empresa, o a los 20 millones de euros, según sea superior. Y estas multas administrativas pueden, si los Estados miembros lo deciden, cada Estado miembro, pueden ser acompañadas de otras sanciones administrativas o incluso sanciones penales. Bueno, termino y creo que ya he pasado un poco el tiempo. Muchas gracias.